Dios bendiga a tu vida, a ti que estás viendo y que te has conectado para adorar junto con nosotros el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice su palabra en Efesios 1, versículo 21, que Dios le dio toda autoridad y todo poder y todo señorío a Cristo. Y créeme que Cristo ha tomado el control de cada problema que ha llegado a tu vida. Cristo ha tomado el control de cada situación difícil que se ha presentado en tu vida. Él sabe todo de nosotros. Él le dio nombre sobre todo nombre, nombre que libera, nombre que restaura, nombre que perdona, nombre que da sanidad. Ese nombre es Jesús. Porque ahí donde estás, adoras a nuestro Señor y Salvador, porque Dios quiere unos hijos sensibles a la adoración. Dios quiere unos hijos que estén dispuestos a adorarle con todo su corazón. Adoremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado es tu nombre, Señor Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de
Bendecimos el nombre del Señor y creemos con todo nuestro corazón que su Espíritu está en este lugar. Vamos a hacer una oración, hermanos, dándole gracias al Señor, porque nuevamente nos da la oportunidad de estar delante de su presencia y de poder adorarle y glorificarle, como solamente Él es digno de que nosotros le adoremos. Oramos, bendito Dios, Padre Celestial, te damos toda honra, te damos toda gloria, porque reconocemos, mi Dios, que todas las cosas que tenemos, las que disfrutamos, las que podemos contemplar, Padre, vienen de tu mano, que tú nos los das a cada uno de nosotros, y ya depende, mi bendito Dios, de cada uno de tus hijos demostrar, Padre Celestial, con nuestra manera de vivir lo que valoramos que tú hayas puesto delante de nosotros, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres puro, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. En este momento, Señor, pongo en tus manos esta palabra. Mi bendito Dios, que sea, Padre, de edificación para mi vida y para la vida de todos aquellos que tú les des la oportunidad de escucharlo, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Que tu Espíritu Santo tome el control de este lugar y de mi vida. En el nombre de Jesús yo te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Ahora quiero llevarnos a la palabra del Señor. Allá en Isaías 5, de sus versículos del 1 al 7. La palabra del Señor se lee de esta manera. Dice la palabra de Dios, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía yo hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Aleluya. Esta es una parábola, dice que es un canto en la cual Dios expresa su sentir hacia su pueblo después de haberle dado todo, después de haber visto por ella. Y dice la palabra de Dios también allá en Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas.
Aleluya. Qué importante es el fruto. Y yo este tema le puse: ¿qué clase de fruto eres tú? Porque sabemos que hay frutos buenos y hay frutos malos. Allá en Génesis, en el principio, Dios le habló a Adán y Eva y le dijo que había un árbol que todos ellos podían comer, pero había uno en específico del cual ellos no podían comer de su fruto. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que cuando puso al hombre en el jardín del Edén haya puesto un árbol también del cual ellos no deberían de comer? Pero estoy seguro que Dios puso ese árbol para mostrar también y ver qué tan dispuestos estaban a obedecerle a Dios y guardarse también del mal y escoger el camino del bien, porque el camino del bien era mucho más grande y más amplio. Todos los árboles podían comer, menos el de uno. Y dice la palabra del Señor en Lucas que todo árbol se conoce por su fruto. Y entonces nosotros debemos de preguntarnos también, ¿qué clase de frutos somos? Porque si nos estamos dando a conocer al mundo y a las demás personas, nosotros como hijos de Dios debemos de dar frutos también de justicia, frutos que puedan testificar la gente del mundo que ven en nosotros algo diferente, porque ahora tenemos a Dios, el Dios de los cielos, en nuestro corazón. Y es por eso que nuestra manera de vivir ahora es diferente a la vida que vivíamos antes y a la que están viviendo la gente que está en el mundo. Y nosotros, como ejemplo, nosotros podemos hacer que la gente del mundo desee ser igual que nosotros y que anhele tener el mismo Dios que nosotros tenemos. Amén. Esta palabra, ¿qué clase de fruto eres? ¿Qué clase de fruto nosotros somos? Eso dice que es un canto en Israel, es una parábola, pero también podemos entenderla, y muchos dicen que es también una profecía, porque lo que se estaba pasando ahora el pueblo de Israel nuevamente lo volvería a pasar. Y me atrevo a decir que la seguimos pasando en estos momentos, todavía cada uno de nosotros. Porque a pesar de que se nos ha dado todo, y a pesar que a Israel le habían dado todo, no dieron ellos los frutos que Dios esperaba. Pero tampoco, si analizamos nuestra vida, podemos ver que tampoco muchos de nosotros no estamos dando los frutos que Cristo espera de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a valorar y vamos a estudiar en esta hermosa mañana. El viñador de esta parábola es Dios. La viña es el pueblo de Israel. Y si leemos el versículo 1 y el versículo 2, dice la palabra de Dios: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y la había despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Amén. Yo creo que muchos de los que no saben cómo se cultivan las plantas,
A lo mejor no tienen una idea. Yo quiero decirles que en mi adolescencia, en mi juventud, trabajé en el campo porque mi papá era agricultor y sé desde cómo se prepara una tierra, con el amor que el labrador prepara su tierra para trabajar. Primero quita toda la maleza, quita los montes grandes, la limpia. Después la ara o afloja la tierra. Después de hacer todo eso, siembra la semilla. Cuando ya nace la semilla y se hace una planta, hay que quitarle todo lo que los montes, la maleza, y hay que cuidarlo también de los bichos, de las plagas. Y después de hacer todo eso, el labrador lo está haciendo con todo su corazón, con todo su amor, pero también porque sabe que va a recibir una cosecha, y que mientras mejor lo cuide, mientras más pendiente esté de ella, él puede estar confiado de que va a recibir una buena cosecha. Y aquí el Señor nos está diciendo que Dios puso a Israel en la mejor tierra, en esa tierra que fluye leche y miel. Dice, primero lo puso, escogió la mejor tierra para plantarla. No había otra tierra mejor que esa. Porque si recordamos, cuando fueron los espías, dice que las cosas se daban en gran tamaño, en gran manera. Lo puso en buena tierra. Después de eso dice la palabra del Señor que la acercó. La acercó. Eso habla de protección. Eso habla de que no quería que nadie dañara a su pueblo, que nada dañara a su viña. Y esa protección que Dios le dijo a Moisés, porque ese es el mismo pueblo. Allí en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa protección Dios se lo estaba dando a su pueblo. Les voy a acercar, los voy a cuidar, los voy a guardar. En el Salmo 3:3, pero desde el 2 dice la palabra de Dios que el salmista dice, no, muchos dicen que no hay salvación en Dios para él. Pero tú, Jehová, dice la palabra de Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa era la seguridad del salmista, y esa seguridad es la que deberían de tener todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la protección del Padre, la protección de su Creador, el que los había escogido para que ellos fueran un pueblo especial. Esa protección que venía de decir, lo cercó. Después dice que lo despedregó, quitó todo aquello que podía estorbar para su sano crecimiento, quitó todo aquello que podía ser mala influencia para que ellos crecieran de una manera correcta. Dice que sacó a los pueblos que antes ocupaban esas tierras para que no contaminaran a su pueblo. Y eso es lo que Dios hizo. Y dice, y plantó las mejores vides. Aleluya. Plantó las mejores vides. O sea que el Señor le dio también a ese pueblo, les dio sus mandamientos y les dio sus estatutos para que por medio de ellas
ellos pudieran dirigir su vida y no perderse y ser dignos hijos del Dios viviente, del Dios de los cielos. Y esos mandamientos y esas ordenanzas que Dios les había dejado era para que fuera de generación en generación y ese pueblo no se perdiera, ese pueblo no se contaminara. Había edificado una torre que representa que la presencia del Padre estaría en medio de ellos para mirarlos y para atender todas sus necesidades, así como le dijo a Moisés allá en Éxodo 33:14, y dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Aleluya. Yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes, porque voy a estar pendiente de cada uno de ustedes, de sus necesidades y de alguno que quiera dañarlos. Yo los voy a proteger, porque para eso yo voy a estar. Y si vemos en la palabra de Dios en Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Dios estaba con Adán y con Eva, platicaba con ella, estaba con ellos, lo mismo era, por eso tenía la torre. Había una torre en medio de ese lagar. La presencia de Dios estaba con ellos para poder cuidarlos y que ellos se sintieran protegidos. Amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios que construyó un lagar para cosechar los frutos, para cosechar las uvas, para cosechar y poder sacar el mejor vino. Pero en cambio de darle uvas, dice la palabra de Dios que le dieron uvas, pero silvestres, uvas agrias, uvas desabridas, uvas que no servían. En este lagar, si era uva servía, si era uva dulce servía, si era uva silvestre no servía. ¿Y qué características tenía la uva silvestre con la que Dios lo estaba comparando? Es un espíritu de rebelión, obras injustas y corrupción moral. Eso es lo que significaba las uvas silvestres, y el pueblo de Israel había caído en este tipo de conductas. Eran rebeldes, eran desobedientes a la palabra del Señor, eran duros de servir. En muchos versículos de la palabra de Dios podemos ver cómo Dios se dirigía a su pueblo y le decía que eran duros de servir, eran cabeza dura, no entendían, no valoraban lo que su Dios había hecho por ellos. Y si vemos la palabra de Dios allá en Jeremías 6:10, dice la palabra del Señor cómo era este pueblo, cómo era el pueblo de Dios. Y dice Jeremías: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Aleluya. Así era el pueblo de Dios. No querían escuchar la palabra del Señor, no querían escuchar las correcciones, no querían escuchar los consejos para que ellos cambiaran de actitud y pudieran dar uvas dulces. Ellos dicen que no la escuchaban. Eso no quiere decir que no oían. Si lo oían, lo que pasa es que no la tomaban en cuenta y no la obedecían. Eso es lo que quiere decir Jeremías. Ellos tapaban sus oídos y les era vergonzosa. Se avergonzaban de tener un Dios protector, un Dios que los cuidaba, un Dios que los guardaba. Pero si seguimos en este versículo
ejemplo, en el 16 del capítulo 6 que estamos leyendo, y dijo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dijeron: no andaremos. Tremendo. Qué rebelde era este pueblo. Qué rebelde. Le estaban diciendo: miren, las enseñanzas desde sus antiguos, yo dejé los estatutos y les dije que viniera de generación en generación. Miren, echen un vistazo para allá para que ustedes puedan corregir su camino, para que ustedes puedan andar por ella. ¿Y qué dijeron ellos? No andaremos. No andaremos. Eran rebeldes, eran desobedientes. Y seguimos leyendo, dice: puse también sobre vosotros atalaya, que les dijese: escuchad al oído de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Imagínense qué clase de pueblo nosotros estamos hablando en este momento. Y toda la palabra de Dios viene de esta manera casi, de que el pueblo de Israel siempre fue desobediente, siempre fue rebelde, y siempre vemos que hasta los reyes, dicen, hicieron lo malo, no anduvieron en el camino de Jehová, y no anduvieron como anduvo David. Y eso nos dice la palabra de Dios. Y aquí dice: no andaremos. Y nos están diciendo también aquí, y dice: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye bien, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Aleluya. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Que trae consecuencias. El no ser agradecido, el ser desobedientes, el ser rebeldes, trae consecuencias. ¿Y esto qué demostraba del pueblo de Israel? Que no amaban a su Dios, que habían perdido todo temor de Dios en sus corazones. Estaban despreciando a su Dios, menospreciando, no le estaban dando el valor que Dios le corresponde. Y es por eso que ellos caían en este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque no había amor. Y cuando no hay amor, nada se valora. Cuando no eres agradecido, nada valoras. Y el pueblo de Israel no estaba valorando. Cuando no hay amor, no hay obediencia, no hay sometimiento de parte del pueblo. Cuando no hay amor, eran ingratos, no había pasión para poder amarle y para poder servirle al Dios que les había dado todo. No había pasión, porque cada uno de nosotros debe de tener esa pasión para hacer las cosas del Señor, para servirle nosotros a Dios que nos ha dado todo, porque nos ha dado todo a manos llenas. Y lo mismo había hecho con el pueblo de Israel, era ingrato. Espero que nosotros no seamos ingratos como el pueblo de Israel. Ellos pagaban mal por bien. Aunque la palabra del Señor dice que si alguien nos hace mal, nosotros le paguemos con bien. Pero ellos dicen que ellos les hacían bien y ellos pagaban mal. Ellos estaban haciendo todo lo contrario que dice la palabra del Señor. ¿Qué esperaba Dios de Israel? ¿Qué esperaba
Dios de el pueblo de Israel, de su viñedo, de aquel que lo había cercado, de aquel que lo había cavado, que lo había plantado y que le había dado todos los cuidados habidos y por haber. ¿Qué esperaba el Señor de este pueblo? Es una parábola. Lo está comparando con un viñedo, estaba comparando a los habitantes de Judá, de Jerusalén, a esos habitantes. ¿Qué esperaba? Esperaba buenos frutos, esperaba que dieran uvas dulces, dice la palabra del Señor. Y dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice la palabra de nuestro Dios, dice de esta manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya, aleluya. Esto es lo que esperaba Dios que Israel hiciera, que reconocieran y que valoraran a su Dios. Esta enseñanza se los había dejado desde el principio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y eso mismo salieron a transmitir a sus hijos, y eso mismo lo iban a poner en la muñeca de su mano, lo iban a poner en su frente, y lo iban a poner en los postes de sus casas. Y esta enseñanza iba a venir de generación en generación. Pero Israel había dejado de hacerlo. Había dejado de hacerlo. No le dio continuidad. Se olvidaron ellos de guardarlo y se olvidaron de transmitírselo a los hijos. Porque antes la educación de un niño era que desde los 3, 4 años ellos ya estaban aprendiendo la ley, se lo sabían al revés y al derecho desde niños, porque era una obligación de los padres enseñárselo. Pero como fue avanzando el tiempo, muchas generaciones dejaron de hacerlo, y es por eso que se tenía ahora una generación ingrata, una generación que Dios les estaba diciendo y les estaba reclamando porque ellos habían dado uva silvestre cuando tenían todo el apoyo de nuestro Dios. Ellos iban a venir, y le dijo a Josué también en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque solamente así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque a Israel no le estaban saliendo bien las cosas, porque no estaban dando buen fruto, porque habían dejado a un lado el libro de la ley, habían dejado las enseñanzas de nuestro Dios, y es por eso que ellos ahora estaban pagando las consecuencias, porque Dios no estaba contento con ellos. Y me gusta esta palabra en Job 1:8, cuando Dios le dice a Satanás de esta manera, y le dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
¿No has considerado? Esto es lo que Dios esperaba del pueblo de Israel, que tuviera las mismas características que tenía un hombre que era Job, y que Dios mismo estaba dando testimonio y hubiera querido que Israel fuera y tuviera las mismas características que tenía Job, porque es su pueblo escogido, y que Dios pudiera decir: ¿no has considerado a Israel? Mira, tú puedes tener todas las naciones, pero ahí está un pueblo que se llama Israel. Ese es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y no hay otro como ese pueblo sobre la tierra. Eso le hubiera gustado a Dios decir de todo Israel. Lo mismo que estaba diciendo con Job, porque él estaba dando testimonio. Todos aquellos pueden estar perdidos, pero hay alguien que sirve de ejemplo. Hay alguien que me está honrando, y ese es Job. Y Dios quería las uvas dulces, quería los buenos frutos de parte de Israel, pero ellos no dieron ese fruto. Si Juan, el apóstol Juan, el apóstol amado, dice en 3 de Juan 1:4: no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando tus hijos están haciendo lo bueno, cuando tus hijos andan en obediencia, te da gusto oír decir: ay, sí vi tu hijo, conozco a tu hijo, dice Juan. Y lo mismo le hubiera gustado a Dios escuchar del pueblo de Israel, que ese pueblo andaba en la verdad, andaba en caminos rectos, en camino de justicia. Yo creo que Dios, cuando llegaba el enemigo para escuchar y estar ahí, como cuando Job, y cuando decían: el pueblo de Israel, ay, ¿qué me van a decir de mi pueblo? Lo mismo que muchos padres piensan en este momento cuando les dicen que conocen a sus hijos. Pero ¿saben qué clase de hijos tienen? Y entonces, ay, ¿qué me va a decir de mi hijo? Hasta se ponen nerviosos. Y Dios quería tener un pueblo que fuera su ejemplo, que fuera su orgullo. Pero Israel no estaba regresándole a Dios, no le estaba pagando a Dios de acuerdo a todo lo que Dios había hecho por ellos. Amén, aleluya. Porque Dios quería que fueran un pueblo modelo. Dios quería que todo el mundo fuera y quisieran ser como el pueblo de Israel, si ellos hubieran hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Aleluya. Pero solamente los que han sufrido, solamente nosotros como personas, solamente los que hemos sufrido podemos valorar lo que otros desprecian. Y aquí el pueblo de Israel estaba despreciando todo el apoyo, toda la protección, toda la bendición que venía de parte de Dios, del Dios de los cielos. Pero dice la palabra de Dios que aparte de ser una parábola, también era una profecía que se cumplía también con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que habían dos generaciones. Aquí ya era otra generación. La generación de Isaías era una. Ahora, la otra generación que recibió y que estuvo en los tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Y dice Mateo 21,
del 33 al 43 dice: oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor le dijo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aleluya. Son dos generaciones. Por eso le decía, unos lo toman como parábola, otros lo toman como profecía, que viene a cumplirse también con esta parábola. Aleluya. Vemos que aquella generación a esta generación no había cambiado. El pueblo de Israel seguía siendo el mismo. Estaba dando uvas silvestres. ¿Por qué? Porque seguían siendo rebeldes. No recibieron a nuestro Señor Jesucristo. No obedecieron, fueron desobedientes. No le obedecieron, no le creyeron. No había amor ni había temor para ellos. Y en ambas parábolas se hace una pregunta retórica que se repite. En Isaías 5, del 5 al 6 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Aleluya. Y dice la palabra de Dios aquí en Mateo, en el versículo 40: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Aleluya. Aquí, en esta parábola, nuestro Señor le estaba hablando a los fariseos, al pueblo de Israel. Y ellos mismos contestaron. Después de decirle la parábola, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 40: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Pregunta Jesús. Le dijeron. Cuando dice le dijeron es porque aquellos a los que le estaba diciendo, ellos contestaron. ¿Cuáles eran las consecuencias? Dice: a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aleluya.
Aleluya. ¿Y a quién se los arrendará? Dice el versículo 45. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero en el versículo 43 dice: ¿a quién se los va a arrendar? ¿A quién se los va a dar? Por tanto os digo que el reino de Dios se quitará de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aleluya. ¿Y qué frutos quiere nuestro Señor Jesucristo que nosotros demos? Uvas, pero uvas dulces, no uvas silvestres. Y la palabra del Señor nos está diciendo que tan malagradecido hemos sido de generación en generación y no le hemos dado el lugar que corresponde a nuestro Dios. Y vemos que trae consecuencias el ser malagradecido, el ser ingrato. ¿Qué es una persona ingrata? Una persona ingrata es aquella persona que no valora lo que se le ha dado, no valora el bien que se le ha hecho, y en cambio de eso paga mal por bien. Y dice Proverbios 17:13: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y es por eso que el pueblo de Israel, por desobediente, sufrió muchas consecuencias. Porque la misma palabra de Dios dice: nadie puede maldecir a que yo he bendecido. El pueblo de Israel era bendito y nadie le podía hacer daño por la palabra de Dios. Nadie podía derrotar a aquel a quien Dios protegía, y Dios estaba protegiendo a Israel. Pero en este momento dice: le voy a quitar mi protección, le voy a quitar la cerca para que entren y sean pisadas por las vacas, por los borregos, por todos aquellos animales que no deberían de entrar porque estaba cercada. Ahora le voy a tirar la cerca y la van a pisar. Y esa es la idea que nos da también a nosotros nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero cuando nosotros perdemos nuestro sabor, cuando no hay agradecimiento, cuando no hay amor por nuestro Dios, no hay la obediencia que nosotros debemos de tenernos, dice que perdemos nuestro sabor y únicamente servimos para ser tirada afuera y ser pisoteada. Y así era el destino que le estaba esperando a Israel por desobediente. Josué 1:5 le dijo el Señor: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, le dice el Señor. Esa era la promesa de Dios y sigue siendo la promesa de Dios para aquellos hijos que están dando uvas dulces, no uvas silvestres. Esa promesa de Dios para su pueblo. Si Dios nos preguntara en este momento, te preguntara a ti, por eso, ¿qué clase de fruto eres? Dice este tema. Si Cristo nos preguntara en este momento, ¿qué clase de fruto eres tú? Hazte esa pregunta. Si el Señor viniera a cosechar de ti, si el Señor viniera en este momento, ¿qué clase de fruto eres tú? ¿Qué es lo que va a Él a llevar a su lagar? Porque Él no va a llevar las uvas silvestres. Las uvas silvestres se van a quedar. Lo que sirve, sirve, lo que no sirve, no sirve, y la uva silvestre no va a servir. ¿Qué clase de fruto eres tú? ¿Qué clase de fruto? Hemos valorado todo lo que Dios nos ha dado.
a través de nuestro Señor Jesucristo. Si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Dice su palabra. Hemos valorado todo lo que Él nos ha dado. Hemos sido agradecidos o somos mal agradecidos con nuestro Dios. Porque muchas veces no valoramos lo que tenemos. Porque a veces muchos quieren ser famosos, muchos quieren ser reconocidos, muchos quieren ser ricos, tener muchas posesiones. Y como no ven eso en su vida, piensan que el Señor no los está respaldando. Y es por eso que no valoran todo lo que Dios nos ha dado. Yo tengo un amigo en Facebook, un joven, prácticamente joven. Él vive allá en Pijijiapan, Chiapas. Y me llamó la atención algo que él escribió. Él es carpintero. Él hace juguetes, cosas artesanales para los niños. Y se llama, lo anoté aquí, ¿cómo se llama? Él se llama Ismael Maldonado Morales. Búsquenlo en Facebook y lo van a ver. Ismael Maldonado Morales. Pero este joven no tiene sus manos. Las manos, los dedos no los tiene. Anda vendada su mano. No tiene los pies. La parte de los pies no tiene pies, nomás tiene las extremidades, pero lo que son los pies no lo tiene. Y él es carpintero, él trabaja. Y él me llamó la atención el pensamiento que él puso y dice: ¿cómo no valorar la vida? Yo que no tengo manos y no tengo pies, le doy gracias a Dios, y es por eso que yo trabajo. Hago el esfuerzo de trabajar cuando muchos están completos y en este momento están pensando en suicidarse. Muchas veces están pensando en quitarse la vida y están completos. Yo no tengo mis manos, yo no tengo mis pies, pero agradezco y vivo la vida muy feliz. Es lo que dice este varón, y le agradezco a Dios. Muchos tienen sus manos y tienen sus pies, pero la están mal utilizando para irse a robar, para irse a los vicios y para irse a la delincuencia. Yo quisiera tener mis manos para poder servirle y para poder trabajar más, dice este muchacho. ¿Está agradecido o no está agradecido? ¿Cuál es el agradecimiento que nosotros debemos de tener? O muchas veces nosotros no somos agradecidos, y muchas veces a nosotros nos pudieron hacer mucho bien, pero a veces hemos pagado con mal. O como padres hemos experimentado también que muchas veces le damos todo a nuestros hijos y no recibimos lo que nosotros creemos que debemos de cosechar de ellos, porque les hemos dado todo, pero no han valorado lo que nosotros hemos hecho por ellos. Hay dos clases de frutos: las obras de la carne y las obras del Espíritu. Las obras de la carne son las uvas silvestres,
las uvas agrias. Y dice Gálatas 19 en adelante: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidia, idolatría, borracheras y etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿En cuál de los dos frutos está nuestra vida? ¿O cuál de esos dos frutos representan nuestra vida? Porque muchos dirán: yo estoy en el templo, yo estoy en la casa, pero si sigues practicando lo que está en aquel grupo, eres uva silvestre. Me duele decírtelo, pero si estás practicando lo que dice que manifiestas son las obras de la carne, y si estás practicando alguna de esas cosas, quiero decirte que eres uva silvestre. Pero si estás practicando lo que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, quiero decirte que eres una uva dulce. ¿Qué clase de fruto eres tú? ¿Qué clase de fruto? Un fruto que le agrade a Dios, un fruto que le agrade a nuestro Padre Celestial. Muchas veces no valoramos lo que Dios hace por nosotros. Nosotros estuvimos orando por un varón, el papá de una de nuestras hermanas de esta iglesia. Estuvimos orando por él porque le dio esta enfermedad en estos tiempos. Y se puso muy grave. Y nosotros estuvimos orando por él y pidiéndole a Dios. Cuando su familia ya también estaba convencida de que a lo mejor él partía. Pero para la gloria de Dios, él pudo recuperarse. Y su familia le dijo: ahora tienes que ser agradecido, tienes que ir a darle gloria a Dios. Gracias a Dios por lo que hizo. Pero ¿saben qué hizo? ¿Saben qué hizo? A los 2 días que se recuperó, lo primero que dijo, no dijo: ¿dónde está la Biblia? O vamos a ir a la iglesia. ¿Dónde está mi cartón de cerveza que yo dejé lleno? Eso es lo que dijo: ¿dónde está mi cartón de cerveza? ¿Dónde está? Y desde ese día se puso a tomar. Así le pagamos a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente. Y el Señor ha venido poniendo en mi corazón que muchos, como no somos agradecidos, el Señor nos va a salvar. Muchos de los que están enfermos y pasando por situaciones difíciles, el Señor los va a salvar, pero se los va a llevar. Porque si los deja, se van a volver a echar a perder. Porque el corazón del hombre es de esta manera. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque nos da la vida. Porque podemos respirar sin un respirador artificial. Porque tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies, hablamos, oímos, miramos. Vemos nuestra familia. Nos ha bendecido porque tenemos alimento, tenemos casa. ¿Por qué no darle gracias a Dios por todas esas cosas que Él nos dio? Vemos gente que son uvas silvestres que hacen cola para ir a comprar el vicio, para ir a comprar la cerveza, y lo repagan
3, 4, 5, tantos más. Lo repagan y lo hacen con gozo, con gusto. Pero nosotros, si queremos dar uvas dulces al Señor, debemos decir como dice su palabra allá en el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de Dios, del Dios vivo, del Dios poderoso. Eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor. ¿Cómo no darle gracias a Dios? El Señor quiere darnos todas las cosas a manos llenas y seguir cuidando y guardando y bendiciendo nuestras vidas. Pero ¿qué dice su palabra? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus vidas. ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Qué clase de fruto estás dando? Dice su palabra que para aquel que está dando uvas agrias, uvas silvestres, el viñedo será quitado de su mano y se le va a dar a otro que produzca los frutos de él. ¿Qué clase de fruto quieres dar tú? ¿O qué clase de fruto estás dando? Yo te pido que reconsideremos, que vengamos al Señor y le digamos: Señor, yo quiero estar en tu viñedo, yo quiero dar esas uvas dulces, yo soy parte de tu pueblo, Señor, yo quiero ser un ejemplo. Yo quiero, mi bendito Dios, que cuando me vean a mí sepan que soy un pueblo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias y a comprometernos con Él y a decirle: Señor, yo quiero que tú recojas un buen fruto y yo quiero ser un buen fruto. Yo quiero dar las uvas dulces. Bendito Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, perdónanos, Padre, si en algún momento nos dejamos contaminar por nuestra antigua naturaleza o no nos hemos desprendido totalmente de ella, Señor. Yo te pido, mi Dios eterno, mi Dios de la gloria, que pongas tu vallado, que pongas una cerca espiritual, Señor, sobre nuestras vidas, sobre tu pueblo, sobre la iglesia. Jesús es el camino y salir aquí. Mi bendito Dios, nosotros queremos ser, Padre, parte de ese fruto que entrará a tu lagar, Señor, que servirá, Padre bendito, como ejemplo, y que tú, mi bendito Señor, lo reconocerás y dirás: bien, bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi Dios poderoso, que no sean mis fuerzas, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, mi bendito Dios, el que nos guíe y nos ayude para hacer lo correcto ante nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy la honra y te doy la gloria, mi Dios. Amén y amén. Aleluya.